Bueno, esta es una comunicación conjunta que hemos realizado la doctora Caroline Ménard, que es profesora e investigadora, entre otras universidades, de la Universidad de Montreal, y yo. Tratamos de dar a través de esta comunicación dos puntos de vista. El punto de vista del archivero como profesional de la documentación y el tratamiento de los registros notariales, y el punto de vista del investigador, en este caso de la doctora Caroline Ménard, en el trabajo con estas fuentes de información, tanto en el ámbito de la investigación como en el ámbito de la docencia. Bueno, en primer lugar voy a empezar hablando un poco de la evolución, ¿no? Porque el acceso en general a los registros de escribanías, al igual que el resto de la documentación de carácter público, es una cuestión bastante reciente. Si lo comparamos con el tiempo de su existencia. Si bien existen y se localizan escrituras públicas desde la Edad Media, las condiciones, tanto legislativas como materiales, que facilitaron su accesibilidad son bastante recientes, ¿no? Fue necesario que se dotaran espacios acondicionados para facilitar su acceso, su tratamiento por profesionales y, sobre todo, una legislación o una regulación que permitiera su acceso. Si bien se conservaban tradicionalmente en las casas de los propios escribanos o notarios, las iban heredando según heredaban también los cargos, hasta la época contemporánea, cuando se publica la Ley Orgánica del Notariado, no se hace efectiva su conservación por el Estado y, por tanto, es a partir de esta fecha cuando podemos situar el inicio de la preocupación hacia su conservación, ¿no? Sobre todo hay que destacar la ley, el decreto de noviembre, de 12 de noviembre de 1931, que fue el que posibilitó la existencia de espacios acondicionados para este tipo de documentación, ¿no? No solo fue necesario dotarlo de espacios adecuados, sino también de instrumentos de búsqueda y de recuperación. Eso vino un poquito más tarde, en el año 33, cuando se publica el primer reglamento para la descripción de esta tipología de documentos. Hay que esperar a los años 80, que ya marcaría el inicio de los últimos 30 años en la evolución de esta tipología documental, para que se produjera una evolución en cuanto a la informatización de esta tipología de documentos. Gracias a los trabajos de la Comisión de Expertos, dirigida por Antonio Matilla Tascón, en el seno del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid. Bueno, aquí os muestro un poco cómo es la evolución de los soportes, de los instrumentos de descripción. Y bueno, la evolución que nosotros destacamos es fundamentalmente la producida en los últimos años 30, marcada por esa fecha de inicios de los 80. En los 90 vamos a ver también una evolución, sobre todo a finales de los 90, con la publicación de la norma ISAG, que permite una normalización de la descripción a nivel no solo nacional, sino incluso internacional. Y el futuro ya pasa y ya se está iniciando por convertir el documento en un objeto digital con sus metadatos asociados, e incluso nosotros hemos pensado en la posibilidad, y ahí podemos colaborar tanto los investigadores como los archiveros, en publicar incluso transcripciones de aquellos documentos más significativos para que puedan ser accesibles a todo el mundo. La doctora Caroline Ménard ha expuesto un poco, voy a intentar poner su parte. Ella accede fundamentalmente al censo de archivos españoles en América para buscar fuentes documentales, además de las plataformas del Ministerio como Paris. En general considera que es bastante accesible lo que es el cuadro de clasificación, no tanto así los inventarios, que considera que en muchas ocasiones hay que ir a las propias salas para poder consultarlos, ¿no? Aunque cada vez considera que existe más información en la web, considera que todavía los archivos tienen que avanzar mucho en el tema de la publicidad, sobre todo de la documentación digitalizada. En cuanto a su utilización por parte de la enseñanza, la doctora Caroline sitúa a mediados del siglo XIX como el inicio del empleo de esta fuente documental para el estudio de las investigaciones históricas. Son fuentes excepcionales tanto para la investigación en la edad moderna
como para los estudios sobre la vida cotidiana de las sociedades. Tal y como señala Jean-Paul Poisson, a diferencia de otras fuentes, trata de las estructuras y de los acontecimientos importantes de la vida de la mayoría de las personas, sea en el ámbito económico, social, familiar, intelectual. Siguiendo las observaciones de López Salazar, la doctora Caroline señala que las escrituras notariales son destacables por su volumen, su existencia generalizada en el mundo occidental, su globalidad, siendo documentos de alta representatividad social. También destaca su homogeneidad en cuanto a formas, tipología, su carácter serial, su alto nivel de conservación y de fácil acceso. La misma ordenación de la fuente, considera la doctora Caroline, supone un problema, ¿no? Los fondos, a la hora de trabajarlos para la investigación, pues son bastante laboriosos, ¿no? Además, faltan catálogos e índices en muchos casos, tiene que acudir al archivo para poder acceder a esta fuente, en la mayoría de los casos, y no siempre tiene un carácter cronológico seriado deseado. Por otro lado, señala que se puede utilizar para múltiples usos en el ámbito de la enseñanza, tanto para la enseñanza de la paleografía como la diplomática, como para enseñar a los alumnos a buscar recursos en la web, como para enseñarles la metodología y la investigación histórica. Bueno, yo voy a hablar brevemente un poco sobre mi experiencia desde el archivo, ¿no? Yo he trabajado con un proyecto que son los registros de escribanías de Alcalá de Henares desde el siglo XVI al XVIII, a través de talleres de empleo dirigidos por el Ministerio de Educación y Cultura y por la Universidad de Alcalá de Henares en sus inicios. En estos proyectos hemos visto una serie de inconvenientes, como la lectura paleográfica de los registros. A la hora de llevar a cabo tanto la descripción como la interpretación, no todos los alumnos están preparados y es necesario un periodo de adaptación para poder enfrentarse a este tipo de documentación. Y esto puede llevar de 2 a 3 semanas y se renuevan anualmente los talleres, ¿no? Bueno, aquí muestro una serie de documentos. Por otro lado está la conservación de estos registros, aunque hay muchos en estado regular y bueno, hemos tenido problemas a la hora de llevar a cabo la digitalización de algunos. Los problemas de conservación son de los más variados, como hongos, roturas, desgarros, etc. Aquí os muestro un poco unas imágenes de su estado, de algunos. Por otro lado, Pares es una plataforma que se utiliza para describir todo tipo de documentación en el ámbito de los archivos históricos, pero no se adapta 100% a este tipo de documentación que necesita un desarrollo sobre todo de los puntos de acceso, que son los elementos a través de los cuales podemos encontrar información en los registros. Además, la norma ISAR CPF en esta plataforma no está muy desarrollada y perdemos información, como es el caso de las genealogías, ya que no nos permite relacionar personas. Aquí os muestro una ficha ISAGE de cada una de las actas, escrituras. Aquí uno de los puntos de acceso donde pueden ver que los campos que incluye la plataforma Pares no son no incluye demasiados elementos. Y aquí el cuadro de clasificación que también nos ha planteado problemáticas que tendremos que resolver al final del proyecto. En cuanto a la digitalización, para nosotros es una solución, ya que es imposible preservar la documentación, restaurar la documentación debido a su volumen, el archivo tiene otras prioridades. Se utilizaron una serie de escáneres que no son los más adecuados en algún caso y hemos tenido que utilizar el copy del archivo que se utiliza para otros servicios, como el de reproducción a los usuarios, ¿no? Bueno, las ventajas son múltiples: prolongar la vida de los indicadores de la digitalización, mayor difusión de esta fuente documental a través de la web en el momento que se acabe el proyecto y se publique. Las ventajas para la investigación ya están señaladas y además los alumnos de los talleres cubren múltiples etapas con esta tipología documental. Por último, bueno, señalarles que tanto la doctora Caroline Menard como yo hemos visto la necesidad de una colaboración en el ámbito tanto de la investigación como en el ámbito de la archivística para poder llevar a cabo proyectos de esta tipología. Bueno, con eso,